Hola, bienvenidos a esta presentación sobre la estadística social y su vínculo con la ciencia política. Veremos los conceptos iniciales de la estadística descriptiva a modo de introducción a la materia que esperamos que ustedes cursen el próximo cuatrimestre. Nuestra expectativa es que les entreabra las puertas del mundo del análisis cuantitativo, que resulta de gran importancia en la carrera que ustedes están encarando. Nuevamente, bienvenidos y desde ya estamos a disposición por las dudas y aclaraciones que les surjan. Gracias. La estadística ofrece a la ciencia política, como indica el título, un instrumento idóneo para el análisis de datos, permitiendo la descripción de poblaciones o de muestras, la formulación de hipótesis, la descripción gráfica de los mismos y una serie de herramientas potentes que facilitan el objetivo fundamental de toda ciencia, la toma de decisiones. La pregunta sobre qué es la estadística y de qué se ocupa admite múltiples abordajes y definiciones. Yo diría que casi tantas como autores que se ocupan del tema. Aquí hemos colocado la de García Ferrando, que es una definición de un autor que se ha ocupado particularmente de la estadística social. Hay otras definiciones, tal vez más sintéticas, alguna que dice, por ejemplo, la estadística es una herramienta para tomar decisiones en situación de incertidumbre. Pero tal vez la clave sea preguntarnos ahora, ¿pero qué no es la estadística? Básicamente, no es un instrumento mágico que convierte cualquier investigación en científica, como dice el texto. Es un instrumento y como tal depende de su uso adecuado para que los resultados sean realmente válidos. Una definición tradicional de estadística la divide en dos grandes áreas, la estadística descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva organiza la información, por ejemplo, en tablas, la muestra para facilitar su lectura en gráficos y la sintetiza con una serie de medidas, algunas de las cuales ustedes conocen de la vida cotidiana. Por ejemplo, obtener un promedio, obtener una proporción. Este primer paso, como dice el texto, en realidad es el cimiento sobre el cual se va a construir la estadística inferencial. Esta estadística surge del hecho que en múltiples circunstancias no se puede trabajar con poblaciones totales, sino que, por razones económicas o de imposibilidad material, se recurre a muestras. Por ejemplo, en nuestro caso, en la Argentina, muestras sobre desocupación, sobre necesidades básicas insatisfechas, es decir, mediciones que se hacen en base a muestras. Por lo tanto, estas muestras deben reunir una cantidad de requisitos, se utiliza para probar hipótesis, para verificar teorías científicas, para analizar relaciones entre variables, es decir, es la parte más potente, poderosa y elaborada que nosotros, por lo menos inicialmente durante el curso, vamos a ver con cierto detenimiento. Los primeros conceptos
que vamos a ir estructurando respecto a la estadística, tal vez el primero que debamos ver es el de población. Entendemos por población el conjunto de individuos o elementos o grupos, como por ejemplo familias, empresas, que se reúnen con la finalidad de obtener un cierto resultado, como dice Pablo Verdoy. Naturalmente, este conjunto es una construcción que realiza el investigador. Él arma, entre comillas, esta población. Por ejemplo, podríamos decir personas de ambos sexos entre 16 y 20 años que hayan votado por primera vez en el año 2019. Como verán, es una construcción, ya que el investigador persigue con esto poder sacar una cierta cantidad de conclusiones, corroborar hipótesis, etc., respecto a esta población que él ha construido. En muchos casos, como dijimos anteriormente, resulta muy trabajoso, lento o costoso trabajar con poblaciones completas, para los cuales se reúnen subconjuntos llamados muestras. Estos conjuntos deben ser representativos de la población, entendiendo básicamente por representativos que cada uno de esos componentes de la población, que suelen llamarse unidades de análisis, tengan posibilidad de formar parte de la muestra. En la práctica de investigación social se trabaja, por lo tanto, con poblaciones, en muchos casos, por ejemplo el censo, o con muestras, en la mayoría de los casos, para enfrentar, analizar y desarrollar investigaciones de distinto tipo. Continuando con los conceptos iniciales, veremos ahora de qué hablamos cuando hablamos de una variable. Una variable es un atributo, como dice el texto, de las unidades de análisis que comentamos recién. Es decir, es algo que nosotros decimos respecto a cada una de las unidades de análisis. Por ejemplo, su edad, su ocupación, su nivel educativo, el lugar donde reside, etc. A su vez, cada una de estas variables tiene categorías que puede asumir. Por ejemplo, acá la variable sexo o género, las categorías serían masculino y femenino. Nivel educativo, primario, secundario, terciario, etc. Veámoslo aquí ejemplificado con una tabla. Por ejemplo, la variable aquí es efectivamente nivel educativo. Estas categorías, primario, secundario, terciario, universitario y otras, y no sabe, no responde, son todas las posibilidades que la variable brinda para caracterizar a cada una de las unidades de análisis, que son estas. Tenemos 12 en primario, 23 en secundario, etc. Como se trata de una muestra, lo representamos con la letra minúscula n y decimos que 63 unidades de análisis constituyen nuestra muestra. La pregunta sobre qué es medir es una pregunta usual en las ciencias. Cuando se dispone la posibilidad de la representación numérica de lo que queremos analizar, esto
facilita su manipulación matemática y es lo que usualmente hacen las ciencias naturales. En el caso de las ciencias sociales, el tema es más complejo. Así, una de las maneras de encararlo es a través de los denominados niveles de medición, que se suelen representar con un triángulo como figura en nuestra diapositiva. El nivel más bajo, el que está representado en celeste, es el nivel de la clasificación. Los valores de la variable no admiten ningún ordenamiento jerárquico, solo nos permiten diferenciar entre lo que es igual y lo que es distinto. Ejemplo: provincias, partidos políticos, localidad de residencia, etc. El nivel inmediato superior, que está indicado en el triángulo en color amarillo, reúne los atributos del anterior y admite un ordenamiento jerárquico. Por ejemplo, en el caso de la educación, podemos decir primaria, secundaria, terciaria, universitaria, etc. Lo que nosotros podemos saber es que el que posee educación secundaria tiene más educación del que posee, naturalmente nos referimos a educación formal, educación primaria. Lo que no podemos es determinar la magnitud de esta diferencia, es decir, no la podemos representar en una recta numérica. Continuando con los niveles de medición en ciencias sociales, vamos a ver ahora los dos escalones superiores. El nivel de intervalos iguales, que en el triángulo está indicado en tono naranja, permite a esas variables las operaciones matemáticas y su representación en la recta numérica. Una característica propia de este nivel es que el cero es convencional. Esto quiere decir que el cero no indica la carencia del atributo. Un ejemplo sería la temperatura. Cuando nosotros decimos 0 grado, no estamos diciendo que no haya temperatura, sino que la temperatura es 0 en la escala Celsius. En los países angloparlantes, la escala Fahrenheit sería otra alternativa y el 0 indicaría el mismo criterio pero representado en una escala distinta. El nivel más alto, que está indicando en tono rojo en el triángulo, en él se pueden realizar todas las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. El 0 no es convencional e indica la carencia del atributo. Por ejemplo, sueldo, edad, estatura, etc. Otro ordenamiento de la medición en ciencias sociales suele dividirlos en variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que corresponden a las nominales y ordinales que hemos visto en la diapositiva anterior, aquellas que clasifican y ordenan, pero que no pueden ser representadas en una recta numérica. Las cuantitativas son las representables en recta numérica, es decir, lo que nosotros señalamos como de intervalos iguales y cocientes y razones. ¿Dónde radica la diferencia? Esta clasificación divide a las cuantitativas, cosa que es muy importante, en continuas y discretas. Una variable es continua
cuando entre un valor y otro, entero, hay infinitos valores intermedios. Por ejemplo, yo puedo decir el peso en kilogramos entre una mujer que pesa 60 kilos y otra que pesa 61, hay infinitos valores intermedios entre uno y otro. En cambio, la otra alternativa son las variables cuantitativas discretas, que entre un valor y otro no hay valores intermedios. Por ejemplo, número de libros en una biblioteca, número de alumnos anotados en un curso, número de hijos, etc. Una distribución de frecuencia es la forma básica de ordenar la información cuando disponemos de un número importante de casos. Bien, veamos entonces esta distribución de frecuencia, que solemos llamarla también tablas, qué elementos la suelen constituir. Un elemento que necesariamente debe estar es la variable que estamos analizando, en nuestro caso, estado civil. Como toda variable, se compone de una serie de categorías, en nuestro caso, soltero, casado, en pareja, otros, divorciado, no sabe, no responde, etc. ¿Qué requisitos deben cumplir estas categorías? Debe ser exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Que el listado de categorías debe estar compuesto por la totalidad de las mismas. Y excluyente. En este caso quiere decir que una unidad de análisis de la variable puede pertenecer a una categoría y solo a una. Veamos algunos del resto de los componentes. F minúscula indica frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de casos. En nuestro caso, 25 solteros, 19 casados, 12 en pareja, etc. 70 es la totalidad de casos de nuestra muestra. ¿Qué son las frecuencias acumuladas? Se las simboliza como F sub A. En este caso, la pregunta que nos formularíamos sería, hasta soltero, ¿cuántos casos tenemos? 25. ¿Cuántos casos son solteros o casados? 44. ¿Cuántos son solteros, casados o en pareja? 56. Así hasta llegar a los 70 en no sabe, no responde. Las frecuencias relativas nos están indicando la división o relación entre el valor de la variable, la frecuencia de una categoría de la variable, respecto a la totalidad de los casos. Así, soltero 25 dividido 70 será 0,36. Casado 19 dividido 70 será 0,27 y así sucesivamente. La sumatoria de todas las frecuencias obviamente nos tiene que dar 1. Este criterio de la frecuencia relativa va a ser muy útil cuando en el desarrollo de la materia veamos probabilidad. A su vez, las frecuencias relativas pueden ser porcentuales, que es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Así,
soltero que tenía una frecuencia relativa de 0,36 multiplicado por 100 será 36%. Casado, que era 0,27 multiplicado por 100 será 27 y la sumatoria será 100. Cuando nos encontramos con variables cuantitativas continuas, en nuestro ejemplo edad, puede darse el caso que la cantidad de valores que asuma la variable sea tan grande que dificulta su lectura e interpretación. En estos casos se suele recurrir al armado de intervalos de clase. En nuestro ejemplo tenemos los intervalos de 10 a 19, de 20 a 29, etc. En nuestro caso, los intervalos son iguales, pueden no serlos. Siendo una variable cuantitativa continua, ¿cómo hacemos para indicar dónde comienza y dónde termina cada intervalo? Uno de los criterios es el llamado criterio del medio punto. Así, el primer intervalo comienza en 9,5 y finaliza en 19,5. El segundo intervalo comienza también en 19,5, ya que no puede haber un bache entre un intervalo y otro, pues la variable es continua. Dijimos entonces, el segundo intervalo comienza en 19,5 y termina en 29,5, y así sucesivamente. Este criterio, que como comenté se llama del medio punto, trabaja con los llamados límites reales. ¿Cómo se determina el límite real? A través de esa adición de medio punto mayor y menor que la categoría o intervalo del cual estamos refiriéndonos. La amplitud entonces del primer intervalo sería 19,5 menos 9,5 igual 10. El símbolo que se utiliza es la I minúscula. Todos los intervalos, en este caso, tienen la misma amplitud. Vamos a comenzar a ver las primeras medidas de resumen o de síntesis, comenzando por las más sencillas. Una proporción, que nosotros la vimos ya bajo el nombre de frecuencia relativa en las diapositivas anteriores, es una relación entre una parte y el todo. Por lo tanto, tal como aparece en la gráfica de la torta, variará entre 0 y 1. Imaginariamente, si tuviéramos que repartir esta torta, lo que menos alguien puede recibir es nada y lo que más puede recibir es toda la torta. Un porcentaje es una proporción multiplicada por 100. ¿Y qué es una razón? Es una relación entre dos partes, ya que razón en matemáticas implica división. Por ejemplo, si tenemos 4.000 hombres y 5.000 mujeres en una determinada localidad y queremos saber cuál es la razón de hombres respecto a mujer, nos daría 0,8. Ese resultado quiere decir hay 0,8 hombres por cada mujer. Una de las medidas de resumen más utilizadas, fundamentalmente por su sencillez de cálculo
y en muchos casos por la disponibilidad de información que existe en la mayoría de los países. Estamos hablando de las tasas. Una tasa es una relación entre tres elementos: la variable que queremos medir, la población sujeta a esa medición y multiplicado por un factor que llamamos justamente factor de multiplicación. Todos o muchos hemos sentido hablar de tasa de mortalidad infantil, tasa de desocupación, tasa de muerte perinatal, tasa de accidentes de tránsito. Veamos, por ejemplo, cómo construiríamos la tasa de natalidad en la República Argentina para el año 2020. En el numerador, la variable son, por lo tanto, si hablamos de natalidad, los nacimientos ocurridos en la República Argentina en el año 2020. En el denominador iría la proyección de la población de la República Argentina para el año 2020, para lo cual se toma como base el censo del año 2010. Todo esto multiplicado por 1000. Este factor de multiplicación, el objetivo es que nos dé un valor superior a la unidad, ya que obviamente los nacimientos en un año determinado van a ser mucho menos que la población total de la República Argentina. Este factor de multiplicación varía de acuerdo a la tasa que se está construyendo. Por ejemplo, la tasa de homicidios se calcula por cada 100.000 habitantes y la tasa, por ejemplo, de fallecidos por el COVID-19 por cada 1.000.000 de habitantes. En nuestro caso, la tasa de natalidad, que estamos viendo aquí los valores, nos daría 15.0. Esto quiere decir que hubo 15 nacimientos por cada 1.000 habitantes en la República Argentina en el año 2020. Comenzaremos a ver ahora los gráficos, una herramienta de suma utilidad en estadística descriptiva que apunta a la comprensión y simplificación de la lectura de las distribuciones de frecuencia. Suele usarse incluso para reemplazarlas o para complementarlas. Comencemos con el gráfico de barras simples. En nuestro caso, la variable que estamos representando es la calificación de la gestión del intendente del partido F. Cada categoría de esta variable ordinal, excelente, muy satisfactorio, etc., es representada por un rectángulo en la cual el único elemento significativo de este rectángulo es su altura. El ancho, la distancia entre las barras, es absolutamente convencional. Por razones estéticas, los graficadores les dan a todas las barras el mismo ancho y la misma distancia entre las mismas. Pero esto no es imprescindible, responde exclusivamente a razones estéticas. Otro gráfico muy usual es el gráfico de sectores circulares, llamado comúnmente gráfico de torta. Esta misma variable, la calificación de la gestión del intendente del partido, toma un círculo
y le adjudica una porción del mismo a cada una de las categorías de la variable, que pueden expresarse como su frecuencia para cada una de ellas o su participación porcentual. Estos dos gráficos se pueden usar en cualquier tipo de variable, pero lo más usual es utilizarlos en variables de nivel nominal u ordinal, es decir, en variables cualitativas. Vamos a ver ahora los gráficos denominados de superficie, que se aplican a variables cuantitativas continuas. El polígono de frecuencia se construye tomando los puntos medios o marcas de clase de cada uno de los intervalos. En el eje de las íes están las frecuencias. Uniendo estos puntos vamos a obtener un gráfico que encierra la superficie total representativa de la distribución de frecuencia, en la cual también nos brinda el aspecto de la distribución en cuanto a dónde se encuentran concentrados los datos, si en el centro o en los extremos. En el ejemplo que nosotros tomamos de puntajes, es evidente que hay una mayor cantidad de casos en el centro y pocos casos de puntajes menores y de puntajes mayores. Una variante de este polígono es el histograma, que representa cada intervalo con un rectángulo, es decir, es una variante del gráfico de barras que vimos en la diapositiva anterior. Cada rectángulo se lo representa de la siguiente manera. La base es igual a la amplitud del intervalo, es decir, está delimitado por el puntaje inferior del intervalo y su puntaje superior, y la altura, su frecuencia. Vemos que los rectángulos están unidos uno respecto a otro por la sencilla razón que la variable es continua y que no hay un espacio entre intervalo e intervalo. Finalmente diremos que el área encerrada bajo un polígono es equivalente al área encerrada bajo un histograma. Los gráficos de tendencia indican la evolución de una variable a través del tiempo. Los más usuales son los que utilizan una escala decimal, tal como lo vemos comúnmente en los distintos medios, diarios, revistas, televisión, internet, etc. Veamos, por ejemplo, los resultados electorales en el periodo 2011-2016 en una región de España que es la Vizcaya o Vizcaya. Tomé dos partidos, el Partido Popular, PP, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y aquí tenemos las frecuencias absolutas de los votos obtenidos cada uno de ellos a través de estos 3 años tomados a modo de ejemplo. Cada una de las categorías de las variables, es decir, cada uno de estos dos partidos, son representados por una línea, usualmente de distintos colores para diferenciarlos, y en el cual nos permite con un golpe de vista ver cuál ha sido la tendencia de los mismos. Así vemos que el Partido Popular entre el 2011 y el 2016
ha tenido una tendencia decreciente y el Partido Socialista Obrero Español ha tenido una caída originaria y después un ligero crecimiento. Cuando hay una diferencia muy grande entre los valores de las categorías de la variable, no es conveniente usar el gráfico de tendencia en escala decimal, ya que tendría una gran distorsión y no sería una buena representación de la distribución de frecuencia. Una de las alternativas es utilizar el llamado gráfico de año base. ¿En qué consiste? Tomamos un año determinado, el primero, el último, el intermedio, el que fuere, como punto de partida y lo llamamos 100. Esto está indicado en caracteres en rojo dentro de la tabla. ¿Cómo procedemos a calcular? Tomamos el año a calcular su frecuencia, por ejemplo, el Partido Popular en el año 2015, 74.560, dividido el año 2011, 113.401 que hemos tomado como punto de partida. Esto multiplicado por 100 nos da 65.7, es decir, un decrecimiento de casi el 35% respecto al punto de partida. Este criterio lo repetimos para todas las celdas y graficamos estos valores en rojo de año base, tal como lo podemos observar. Aquí todos los partidos arrancan de un único punto que es 100 y a partir de allí podemos observar cómo evoluciona cada uno de ellos en una comparación que es genuinamente representativa. Las medidas de tendencia central son aquellas que con un único valor intentan caracterizar a una distribución. Una de ellas, la media aritmética, es conocida en la vida cotidiana como promedio, pero ocurre que en estadística los promedios son muchos. Así, el que conocemos como promedio en la vida cotidiana, la estadística lo llama media aritmética, porque hay varias medias más. Por ejemplo, la media ponderada, la media geométrica, y todas son promedios. Esta media aritmética, cuya ecuación de resolución indicamos acá, es tan simple como indicar que se trata de la sumatoria de los valores de la variable dividido la cantidad total de casos o la muestra, como indicamos en esta ecuación. Se simboliza cuando trabajamos con muestras con una X minúscula con una rayita encima. Esta medida se aplica a variables cuantitativas, sean estas continuas o discretas, es decir, niveles de medición de intervalos iguales o de cocientes y razones. Es una medida muy potente, ya que toma en cuenta la totalidad de los datos, suele utilizarse tanto en estadística descriptiva como en estadística inferencial y presenta algunas limitaciones. Una de ellas la acabamos de comentar, que es el hecho de que solo se puede usar en variables cuantitativas. Otra es que cuando hay valores extremos en la distribución,
Si bien la media aritmética se puede calcular, carece de representatividad. La mediana es la medida de tendencia central que divide la distribución en dos partes iguales. Se aplica a variables, cualquiera que éstas fueren, siempre y cuando admitan orden, es decir, ordinales de intervalos iguales o de cocientes y razones. Lo más común es usarla como reemplazo de la media aritmética cuando ésta, por las razones que comentamos anteriormente, no puede o no debe usarse, o como complemento de la misma. El cálculo de la mediana es muy simple. Es el tamaño de la muestra más 1 dividido 2. En el ejemplo que colocamos de estaturas, eran 11 casos más 1, 12, dividido 2, 6. Esto quiere decir que en el sexto lugar se encuentra la mediana, en este caso 134, en el ejemplo de las estaturas. Es decir, este cálculo no nos indica el valor de la mediana, sino dónde se encuentra la mediana. El modo es la tercera medida de tendencia central que vamos a analizar en este momento. Es una medida muy simple que lo único que nos indica es cuál es el valor de la variable o categoría de la variable con mayor frecuencia. Se puede calcular en todos los niveles de medición. En nuestro ejemplo, estado civil, la categoría de la variable con mayor frecuencia es soltero, por lo tanto, pues presenta 25 unidades de análisis u observaciones, por lo tanto, este valor soltero es el modo de esta distribución. Bueno, hasta aquí llegamos con este primer abordaje a los conceptos de la estadística social. Nuestro objetivo es que les haya servido como visión general sobre los objetivos y alcances de la materia dentro del contexto de la carrera de ciencia política que ustedes se encuentran cursando. Esperamos que les haya sido de utilidad y, como dice el texto, la seguimos en la cursada. Nuevamente, gracias.